Sean todos ustedes muy bienvenidos a este encuentro de Creantis, donde presentaremos el tema fundamental que nos toca en este evento, marketing con canales digitales integrados al CRM. ¿Sí? El objetivo de este encuentro es saber cómo llevar a cabo campañas digitales de marketing basadas justamente en la personalización, el contenido de valor y sobre todo las buenas prácticas comerciales. Bien, sin más preámbulos, les damos las gracias y voy a presentar el plato principal del día de hoy. A los oradores, ¿sí? Los que saben, los que realmente saben y han implementado estas soluciones de CRM. Lo principal, presentar e introducir al CEO de Creantis, Oscar Santa Cruz, es experto en CRM, habiendo participado en más de 150 implementaciones de soluciones CRM en Perú y en países de la región. Y después en la agenda, como les comentábamos recién, el caso particular a cargo de David Elías Núñez. Él es líder de Business Development en canales digitales en Total Servicios Financieros. Es bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima, con especialidad en Ingeniería Comercial y tiene un diploma del posgrado del programa ejecutivo de Digital Business Strategy por el MIT. Actualmente lideró las innovaciones de la empresa y es referente en todo lo que es marketing y canales digitales. Así que sin más preámbulos le damos la bienvenida a ellos. Muchas gracias. Bueno, voy a contarles yo el caso de cómo lo hemos vivido nosotros acá en Total Servicios Financieros, nuestro desarrollo en todo lo que viene siendo el área tecnológica y a su vez la implementación del CRM, que ha sido una herramienta vital en la gestión que hemos tenido, sobre todo para la mejora y la transformación digital que hemos incurrido. Antes de eso para los que se estén preguntando, quieran saber un poco más quiénes somos nosotros y por qué es que nos fue relevante para nuestra industria de la aplicación. ¿Quién es Total Servicios Financieros? Nosotros somos una empresa especializada en el financiamiento y arrendamiento financiero. Estamos especializados en la pequeña y mediana empresa y hacemos básicamente lo que son vehículos de transporte de carga, maquinaria amarilla, para lo que son los sectores de transporte, construcción y minería, ¿no? Somos una empresa con más de 23 años en el mercado, recién transformados, porque antes éramos leasing total, ahora somos una pyme, hemos crecido con el tiempo al igual que nuestros clientes y hemos pasado a ser ahora Total Servicios Financieros, ¿no? Además de eso tenemos una subsidiaria especializada en factoring o el descuento de facturas, también siempre enfocados a la pequeña y mediana empresa y poder apoyarlos en lo que podemos. Descontamos todo lo que son las facturas electrónicas, físicas y algunas letras también, y siempre hemos tratado de dar atención personalizada por parte de nuestros asesores, ¿no? Entonces, para que sepan un poco más de nosotros y cómo aplica el caso a la industria en la que estamos, somos una empresa financiera con desarrollo digital reciente, con una presencia en el mercado importante de bastante tiempo, y creo que eso es relevante para el caso, ¿no? Nosotros siempre hemos postulado ser ágiles, cercanos, eficientes e innovadores, sobre todo en la transformación. Y para eso herramientas digitales como son las presentadas ahora son muy importantes, ¿no? Es algo que hemos vivido con el tiempo y algo que hemos avanzado. Y para presentarles el caso quiero yo mostrarlo a forma de línea de tiempo. Me gustaría presentarles cómo es que, como Oscar bien decía, muchas veces el enemigo principal del CRM es el Excel, porque la gente está acostumbrada a guardar ahí sus cosas, su información, sus archivos y todo lo que maneja, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos pasado por eso. Como todas las empresas muy probablemente han pasado a tener de base de datos antiguas a lo que han ido renovando, ahí empezamos nosotros, ¿no? Entonces, quiero presentarles la evolución de nuestra gestión, cómo se fue haciendo y cómo hemos acabado ahora con lo que estamos con el CRM, ¿no? Primero, ¿cuáles eran los objetivos que nos planteamos, ¿no? Al momento de desarrollar las herramientas que teníamos, ¿no? Primero era facilitar la gestión de todo lo que eran los negocios de venta, que era vital, porque previamente, como lo van a ver después, no había una plataforma donde podamos administrar eso y el descontrol que se generaba era importante. Segundo, y muy importante, que la información y la data que teníamos los clientes, que habíamos prospectado, que estamos tratando de vender o organizar básicamente, sea propiedad nuestra, propiedad de la empresa, más que tenga que depender de una persona que las conozco, los lleve, etcétera, ¿no? Entonces, era importante para nosotros poder apropiarnos de esa información de los clientes para poder conversar con ellos más directamente y conocerlos bien, que es lo más importante finalmente para el segmento de cliente que estamos buscando. Asimismo, almacenar esta información de los clientes para poder generar campañas, estrategias de captación futuras, eran cosas que veíamos antes bien lejos y que fuimos aterrizando con el tiempo, ¿no? Cosas que veíamos, sabes que no, o sea, esta información no la tenemos, no lo podemos hacer, pero nos pusimos la meta y lo fuimos poco a poco logrando, ¿no? Y asimismo, y una de las cosas principales que hemos visto el día de hoy es la integración de todas las campañas digitales que podamos tener y los ambientes digitales que tenemos para atraer clientes a un prospecto único y un centro general, ¿no? Que viene siendo el CRM.
En la primera etapa que tuvimos era la etapa Excel, que me imagino que todos hemos pasado por esto, estamos aquí todavía de los que estamos aquí, en donde siempre seguíamos actuando como lo manteníamos y teníamos innovaciones menores y limitadas, ¿no? Aquí la información de nuestros clientes la archivábamos en un Excel principal, ni siquiera en nube, sino que estaba en una misma computadora y esa computadora la administraba un supervisor y ahí se cargaba la información de los clientes, ¿no? Se mantenía ahí, se trataba de actualizar la información, pero en realidad dependía básicamente de una persona que recopilaba toda la información. Estaba en un servidor físico, es decir, tenía una computadora en la cual se encontraba y no era de fácil acceso para las demás personas. A ese momento todavía no manejábamos campañas ni ninguna llegada digital de clientes. Todos los clientes que veníamos era por rutas tradicionales de llamadas, escribir, etcétera. No teníamos herramientas digitales como son las de marketing o pautas publicitarias que ahora manejamos. Obviamente no estaba integrado, no tenía integraciones de ningún tipo. Los reportes que se realizaban eran fijos, no se podían personalizar, a menos que hubiera un trabajo manual importante. Las agendas que se llevaban de estos clientes, en realidad, como les mencionaba, esto lo tenía cada vendedor, ¿no? O sea, cada vendedor finalmente tenía sus clientes en un cuadernito. O sea, en su momento cuando empezó la gente tenía su cuaderno, apuntaba ahí y tú querías preguntarle a un vendedor, oye, ¿y este cliente en qué está? Tenía que revisar su cuaderno. No era una forma práctica de acceder a la información, que es lo que finalmente nos importa, ¿no? Y la comunicación con los clientes era vía correo, teléfono, etcétera. O sea, no había una herramienta, un sentimiento digital y nos faltaba ese avance. Posterior a eso, entramos en lo que yo le digo que es la etapa del Drive, donde mudamos lo que teníamos en un Excel a tenerlo en un Google Sheets, donde puede estar en un cloud, pero finalmente sigue siendo un Excel, ¿no? Entonces ahí ya cada ejecutivo, cada vendedor que teníamos ponía ahí su flujo de operaciones y el supervisor antiguo, que era el que mencionaba antes, se encargaba ya de consolidar la información, ¿no? Finalmente esta información ya no se almacenaba en una computadora en sí, lo cual es un paso bueno, pero no necesariamente es a lo que queríamos llegar, ¿no? Porque seguía dependiendo de una sola persona y los clientes que llegaban eran básicamente tradicionales todavía. Aquí empezamos a experimentar un poco porque estábamos en proceso de digitalización, empezamos a experimentar un poco con lanzar una que otra campaña, pero no llegaba a ningún lado, ¿no? Las campañas del que lanzábamos afuera o pautas digitales donde el cliente nos llenaba formularios, etcétera, llegaba finalmente un correo y ese correo ya el supervisor lo cargaba a este Drive y no había una gestión posterior muy buena, ¿no? Era un tema más automático que otra cosa. Los reportes eran básicamente lo mismo, pero ahora en la nube, y las agendas seguían siendo de cada ejecutivo, que ya bien lo podía llevar en el Drive, pero la mayoría lo seguía llevando físicamente, ¿no? Aterrizando esto y teniendo una visión de futuro de poder mejorar, entramos en una etapa que yo le digo que es la etapa de testing, donde empezamos a buscar las tecnologías que ven en el mercado de fácil acceso para probar un poco. Lo bueno siempre es probar un poco, entonces nos ideamos, la verdad, experimentar un poco más con las herramientas que habían y llegamos a probar algunos software as a service de CRM que existían en el mercado y lo que hicimos fue ir probando alguno que otro a ver cómo nos iba e ir cambiando a poco la cultura de la empresa, ¿no? Al principio, cuando empezamos a hacer esto, de todas maneras, seguía siendo un supervisor quien cargaba y consolidaba la información, el mismo supervisor que nos ha acompañado durante todas las etapas anteriores, pero ya estaba hosteado de una manera diferente, ¿no? O sea, la información de estas herramientas estaba hosteada en un cloud, que bien no era nuestro, pero era un servidor del proveedor de la empresa, pero ya era más fácil el acceso, el ejecutivo podía acceder directamente, si bien no lo controlaba, podía acceder, ver algo de información, y etcétera, ¿no? Aquí hicimos la primera integración, que fue un proceso algo extenso, pero gratificante, en el que integramos por primera vez una campaña digital con este software, y lo que hacía era que la campaña, cuando el cliente me llenaba el formulario o me llenaba información en el formulario de la pauta, llegaba directamente y se creaba la oportunidad de venta, que así le decimos, en la plataforma misma. Ya no tenía por qué llegar al supervisor por correo para que lo mande el ejecutivo. Fue un paso importante, pero todavía nos faltaba bastante por avanzar, ¿no? Y los reportes que teníamos eran realizables, pero eran bien automáticos todavía, no había mucha profundización y la comunicación seguía siendo fija, ¿no? Seguía siendo por correo, teléfono, etcétera. No había una herramienta todavía para conversar, ¿no? Y finalmente, a lo que yo le digo, la etapa del total CRM es cuando ya aterrizamos en el producto final, en el que estamos actualmente, ¿no? ¿Cómo es el producto final? Es un producto que hicimos personalizado, que acá con Credantis, que es por lo que estamos hablando también, personalizado para la empresa, para poder operar ahí lo que estábamos buscando. Lo que se quiso lograr y fue uno de los drivers principales que teníamos era que los ejecutivos mismos
pudieran ya cargar sus operaciones de flujo. Como lo veíamos hasta la etapa anterior, en realidad era el supervisor quien le decía al ejecutivo, oye, ¿en qué están las operaciones? O las ventas, ¿cómo van? Y todo, y lo tenía que llevar él mismo, ¿no? Pero finalmente, ya con la herramienta de Total CRM, el ejecutivo mismo podía subir sus operaciones, podía documentarlas ahí, gestionarlas ahí. El cuadernito que lo tenía físico ya lo teníamos en una herramienta virtual, ¿no? Entonces, era un sistema completo y es un sistema actualmente completo en el cual se consolida toda la información de nuestros clientes. No solo eso, sino que los supervisores no quedaron de lado en realidad, porque al tener un perfil superior pueden cargar operaciones, pueden reasignar operaciones que tenían los ejecutivos antiguos de venta. Hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí por el tema de autonomías que pueda tener cada persona, ¿no? Y en verdad fue bastante exitoso esta transición que tuvimos. Además, la data de estas plataformas ya está en un servidor cloud que nosotros manejamos en la actualidad, porque fue otro de los procesos que incurrimos en la transformación digital, es poder tener un servidor cloud propio, y ahí fue donde ahí es donde archivamos ahora la data en general, y como se dan cuenta, la data ahora es de la empresa, la data es posee a la empresa cuando se me vaya un ejecutivo comercial al otro lado, cuando tenga que reasignar cartera, cuando tenga que mover algunas cosas de información de los clientes, cuando quiera hacer campañas, cuando quiera hacer rebranding, cuando quiera hacer lo que sea, ya tengo yo la información del cliente. La tengo en mi base de datos, la tengo a partir del CRM y con esa información puedo hacer proyectos muy ricos, ¿no? Ya sea de recaptación, ya sea de traer más clientes, ya sea de llamar clientes, con toda esa información. Es bastante importante el logro que hemos llegado por ahí a través del CRM, ¿no? Asimismo, aparte de las integraciones que logramos en la etapa anterior, empezamos a integrar todo lo que teníamos. Ya no era solo integrar alguna que otra campaña que hiciéramos para que el formulario llegue, sino que también hicimos chatbots para la página web o Facebook, y los WhatsApp que teníamos, hicimos un WhatsApp corporativo para que se pueda gestionar a través del CRM también. Todas las campañas que hacíamos también por fuera, por dentro, llegaban al CRM, ¿no? O sea, todo llegaba y se creaba la oportunidad de venta y ya se gestionaba automáticamente. Ya no tenía por qué llegar un correo para que lo haga el supervisor. Ya no era un trabajo tan extenso que a veces era matador, ¿no? Entonces, realmente fue un proceso importante que tuvimos en la empresa, y no solo eso, sino que nos permitió ya no solo gestionar al cliente directamente, pero que la información quede archivada para poder hacer trabajos posteriores, para poder hacer reportes automáticos, que podamos programar con sencillez, para que las agendas de los ejecutivos que antes tenían que llevar en su cuadernito o en su teléfono, la puedan tener ahí, y no solo eso, yo también la pueda ver y pueda apoyarlos con esas cosas. Entonces, en realidad, es una herramienta súper potente para la gestión que tenemos, que nos ha apoyado un montón en el desarrollo de los software que hemos tenido, y ha hecho que la transición de la empresa a una era más digital sea ordenada, como son las etapas que he presentado, porque quería que vieran la vida de la empresa, que no es tan fácil como llegar y decir, ¿sabes qué? Ya lo tengo acá, lo instalo y lo uso, ¿no? Es un tema de educación constante para la gente, y que vean las mejorías, las cosas buenas que tiene, y ir reutilizando cada vez más. Y las comunicaciones con los clientes, como he vendido, ya no tenían por qué ser necesariamente por teléfono, sino que puedo programarlas a través del mismo sistema, ¿no? Entonces, en realidad aporta un montón al manejo que puedan tener los ejecutivos. Y cualquier gestor de venta en general, hasta el cierre de cualquier tipo de venta, ¿no? Yo estoy hablando de caso financiero, que es el que nosotros manejamos, pero en verdad para cualquier tipo de venta creo que es una herramienta súper importante. Esto es, por ejemplo, para darles un ejemplo de una campaña que nosotros tengamos. Hacemos campañas de branding en general, hablamos de lo que estamos buscando, etcétera, y sobre estos les damos un formulario a los clientes, y los clientes me podrán llenar el formulario, que está ahí a la izquierda, por ejemplo, y ese formulario me llegará directo a CRM, ¿no? O sea, cosas que el cliente me escribe por Facebook, tengo un chatbot en Facebook, se llena, se autocompleta, llega directo a CRM, se crea la oportunidad de venta. Tengo chatbots en mi página web, el cliente me llena información, se me crea una oportunidad de venta, ¿no? Entonces, WhatsApp incluso también, campañas que está ahí a la derecha, una que hicimos, por ejemplo, cuando todavía hemos Leasing Total, también llegan directamente. O sea, el CRM se vuelve un elemento consolidador de toda la información que tengamos de todas las rutas, y aporta bastante al poder de manejo que tenemos como empresa, ¿no? O sea, algo que nos idealizábamos antes cuando recién estábamos en la etapa Excel, se pudo lograr sencillamente implementando las herramientas de manera ordenada. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que se lleve la idea de que se puede gestionar de una manera mucho más óptima un montón de cosas. Es solo visionarlo, tomar los pasos adecuados y llegar a herramientas de gestión como lo son esta, que son súper importantes y aportan un montón a la empresa, ¿no? Y, y el valor que le tengan que dar, tener la data, la información de los clientes en un solo lugar, es extremadamente valioso, que yo en algún momento lo subestimé, pero mientras íbamos avanzando me daba cuenta lo que facilitaba un montón de operaciones y gestiones, ¿no?
Eso quería comentarles, como el caso que hemos tenido nosotros aquí. Gracias igual y quedo atento a cualquier cosa que quieran consultarme, ¿no? Muy interesante, David, la exposición. Ahí tenemos una pregunta en el chat. Vayan pensando otras. Carlos Armas pregunta, ¿cómo funcionaría para una agencia de viajes y turismo u operadores de turismo? Sí, o sea, respondiendo desde mi caso, desde mi visión, yo creo que funcionaría de la misma manera. Cualquier empresa que tenga gestión de venta o que tenga administración de clientes o cosas de venta es súper importante, ¿no? O sea, yo lo puedo dar desde mi perspectiva, si quieres, un tanto limitada en lo que es conocimiento de turismo, pero proyectándome a como ustedes lo deben manejar, en realidad, tú, cualquier cliente que te lleve por cualquier campaña que hagas o en cualquier lado, tenerlo ahí al cliente y tener su historia constante del cliente en una forma súper integrada, te permite un montón de cosas, ¿no? Te permite, por ejemplo, un cliente que en algún momento mostró interés en viajar a algún sitio, ¿no? O sea, conversó contigo porque le interesaba un hotel, un viaje, etcétera, un departamento, lo que sea, ¿no? O un trayecto, ¿no? Etcétera. Y no se llegó a concretar la operación, o sea, no llegaste a hacer la venta, no llegaste a consolidar el cliente, pero la información del cliente la dejaste ahí. Entonces, por ejemplo, en un futuro, cuando tú quieras, oye, quiero potenciar mis viajes de este tipo, o mis locaciones de este tipo, o este tipo de trayectos, tú puedes ir a tu base que está ahí, todo ya consolidado, y dices, ok, ¿quiénes fueron los clientes que me buscaron por estos motivos? Este. Y a eso les mandas la información de una campaña, o les mandas la información de algo que quieras conseguir. Oye, mira, estamos en descuento a este viaje, que era justo el viaje que le interesaba, ¿no? Quizá ahí lo agarras, ¿no? Entonces, consolidar la información del cliente te da una posibilidad para poder manejarlo de una manera mucho más óptima que si tuvieras que llevarlo como que, oye, esta información, ¿qué era este cliente? No me acuerdo, consultar con el vendedor, oye, ¿qué era lo que estaba buscando? No, es en verdad realmente potente, ¿no? Bien, David, muchas gracias. Se me ocurre otra pregunta en relación en base a tu experiencia. ¿Cuál es la mejor estrategia para lograr la implementación de una solución de CRM en tu empresa, por ejemplo? ¿Cuál sería una de las mejores estrategias? Ahí, eso es una buena pregunta porque en realidad, como yo mencionaba, no es tan sencillo como, ok, ¿cuál es la herramienta, cuál es la mejor herramienta del mercado? Ok, este CRM lo implemento, ¿no? O sea, lo compro, lo pongo, ya, usemos esto. Teóricamente, y a todos nos gustaría que funcione así, pero la gente de la empresa o de los lugares o donde sea que estés trabajando tiene una costumbre, tiene costumbres de cómo operar, de cómo trabajar, de cómo hacer las cosas. Y que salte a hacer algo totalmente diferente es bien complicado. Por más que sea mejor, por más que sea más sencillo. Tú tienes que mostrarle y enseñarle que es más sencillo. No te va a creer al inicio, así no suene coherente, al inicio no te va a creer. O sea, va a ser un proceso de aprendizaje que va a tener que pasar. Entonces, creo que una manera buena es como lo hicimos nosotros, que fue por etapas, ¿ya? O sea, no hacer un viaje todo y decirle, sabes que acá está el CRM, úsalo, sino probamos herramientas del estado del arte afuera. Y, por ejemplo, para poner esa idea, ¿no? Antes de entrar al CRM que manejamos ahora, que sí fue desarrollado a medida, o sea, dentro del esquema que teníamos antes, un poquito lo ajustamos a medida. Probamos herramientas de software as a service, que son software como servicio, que te cobran una suscripción, un modelo suscriptivo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue probar algunos y en realidad, o sea, pagamos una cuenta, dos cuentas para que lo vean los administradores y lo vayan probando ya la fuerza de ventas o las personas que lo van a utilizar, ¿no? Entonces, de esa manera ya van probando, uy, mira, sí es que raro, cómo funciona esto, no sé, y te hacen preguntas, ¿no? Alguien tiene que estar ahí que sea el experto en la herramienta y esa persona tiene que estar dispuesta a absolver todas las dudas, grandes, chiquitas, inteligentes, no tanto, tiene que estar ahí para apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? Y cuando vayas pasando por esas etapas, cuando veas que el personal está preparado y motivado y te diga, oye, me gustaría tenerlo a mí ya, o sea, me gustaría poder usarlo yo, no solo depender de usarlo del supervisor, ese es el momento para hacer la transición ordenada, porque al fin y al cabo es una inversión, pero es una inversión con bastante rentabilidad, en mi opinión, pero sí tiene que ser bien educada, ¿no? No es tan fácil como ponerlo nomás. Bien, muchas gracias, David. Hay otra pregunta en el panel, dicen, ¿cómo te ayuda esto a la fidelización de los clientes? Eh, es una buena pregunta. En realidad, la herramienta en sí, el CRM en sí, redundantemente, es una herramienta, es algo más que tienes en tu arsenal para fidelizar al cliente, ¿no? O sea, finalmente la fidelización del cliente la hace uno, la hace la empresa, la hace el vendedor, la hace tu personal, ¿no?
pero tener la información del cliente es una herramienta fuerte para tú poder fidelizarlo. O sea, poder apuntar en los datos del cliente, cuándo es su cumpleaños, cuándo es el histórico, o sea, cuándo cumple el aniversario de su empresa, cuándo logró tal cosa, o sea, cuándo hizo su primer negocio contigo, que queda ahí archivado, cosa que al año de hacer un negocio tú le mandas un correo o le escribes, señor, muchas gracias por, quiero conmemorarle que el año pasado hicimos un negocio, cerramos un negocio, que está algo interesado, algo más. Entonces, ese sentimiento que le das al cliente de que lo conoces, de que sabes quién es, de que no es un número para ti, sino una persona con números, pero finalmente una persona, fideliza bastante, porque hace sentir que realmente eres o sea, que le importas, o sea, que él te importa, perdón. Entonces, la fidelización del cliente viene a partir de esta herramienta como información que puedas tener tú, tu personal, tu gente, para poder hacer estas acciones, ¿no? Es bueno tener un plan de acciones. Creo que hay varias acciones que tienes que tomar y planificar y cómo hacerlo, pero finalmente es una herramienta para eso, ¿no? Para que puedas tener más información. Tenemos más preguntas en la sala. Voy a agrupar un par que tienen que ver con lo mismo. Leo las dos y desarrollamos la respuesta. Katia comenta, ¿qué recomendaría utilizar un CRM estándar del mercado o tener uno a medida que se ajuste al sector de la empresa? Y en relación a esto, Antonio Charra pregunta, tenemos un CRM a medida desarrollado por nuestra área de IT, pero sentimos que está quedando desfasado. ¿Vale la pena mantenerlo o probar una herramienta que ya exista en el mercado? Para responder justo esa pregunta acerca de qué es mejor, o sea, creo que va bastante de acuerdo a la perspectiva o lo que tú estás esperando de la herramienta, ¿no? Y también hay unos costos asociados que tienes que afrontar primero, ¿no? O sea, cosas que tienes que aterrizar primero. La cantidad de personas que van a utilizar la herramienta, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, si tu área comercial es pequeña, de 3, 4 personas, los CRM de software como servicios generalmente, como digo, se venden por un modelo de suscripción, ¿no? Eso significa de que por cada cuenta que tú vas a tener hay un costo unitario por cuenta, ¿no? Entonces, si tú tienes 3, 4 personas, quizá el costo no sea mucho. Si tú tienes 30, 40 personas, el costo por mes se va incrementando más. Hay ventajas y desventajas en ambos lados, ¿no? Si tú vas a usar un software como servicio, si bien vas a estar en un modelo suscriptivo mensualmente o trimestralmente, semestralmente, como fijes el pago, y va a costarte siempre, sí es cierto que la plataforma en sí se va a ir actualizando conforme la empresa del proveedor de software va actualizando su herramienta, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que sí tienes versus el costo que tendrías que incurrir siempre. Por otro lado, cuando tú desarrollas un software o agarras un software estándar y lo ajustas más o menos a cómo está la empresa, que es el caso que finalmente nosotros hicimos, puedes obtener un mayor nivel de personalización que puede ser bueno y el costo en realidad se incurre al momento de desarrollar y luego si tu área de TI puede hacerse cargo, se hace cargo y si no, los ajustes ya son menores porque el modelo de tu empresa no va a cambiar mucho, ¿no? Si sientes que el modelo de tu empresa es muy dinámico y va a cambiar constantemente todo el rato, y no tienes mucha área de ventas y estás dispuesto a asumir el costo, sí podría ser una opción, por ejemplo, ver el software como servicio y incurrir en un proceso de suscripción mensual. Si tu proceso es relativamente estable con cambios menores que no te van a representar costos fijos grandes de transformaciones, etcétera, y hay ajustes menores que quieras personalizar, sí, de todas maneras, yo creo que te convendría desarrollarlo porque a la larga te puede ahorrar costos dependiendo de tu área, ¿no? Creo que eso es algo que tienes que analizar uno, te doy ahí un poco las métricas, cosas que yo aterricé al momento de tomar la decisión y finalmente ya te suelto ahí para que tú lo veas, ¿no?